Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de la Junta Médica. Estamos en pleno invierno, pero yo estoy aquí recontra primaveral. Recontra primaveral. No para Todas las pantalla, porque me flores estoy ahí. congelando realmente. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy estamos con María Elena Martínez, directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, porque es muy importante de lo que vamos a hablar hoy también, ¿no? Vamos a ver de las vacunas, vamos a hablar de las vacunas no contra el sarampión, la rubiola y la polio. De ¿No, acuerdo, María Elena? así es. Efectivamente, sí, más bien buenos días. Nosotros, el Ministerio de Salud, viene realizando una campaña nacional de vacunación denominada Barrido, porque estamos vacunando y nuestra meta es vacunar a todos los niños menores de 11 años y la meta es de 5 millones de niños. Ya vamos en 3 millones, nos está faltando 2 millones de niños y este sábado y domingo las brigadas se van a desplazar casa por casa. Eso Muy lo haremos en un ratito. ¿Hasta cuándo va esta campaña? Se lo contamos enseguida. ¿De qué más hablamos hoy? Asimismo, hablamos hoy día sobre las varices. Esas lesiones, esas arañas vasculares, esas venitas que la gente tiene en las piernas. Vamos a ver por qué se producen, cómo se tratan, porque mucha gente se desespera, pero tiene solución. ¿Y si realmente son graves o no? Claro, eso vamos a ver ahora en el programa porque tenemos un experto que nos dirá todo acerca de las varices. Empezamos el programa. Y arrancamos así el programa, ¿no, Leslie? Con estos mensajes tan importantes, ¿no?, para la población, María Elena. Sí, muchas gracias. Realmente el Ministerio de Salud estamos trabajando desde este 1 de junio y termina nuestra campaña el 30 de junio. Estamos abocados a los chicos menores de 11 años. Ya sabemos que en Europa, en el mundo, todavía siguen existiendo estas enfermedades que en algún momento ya fueron eliminadas y erradicadas. Y necesitamos ahí colocar una dosis adicional o dosis de refuerzo a estos niños. Mucho más que se nos vienen los Juegos Panamericanos. Eso es importante, ¿no? Claro, eso es básico porque muchas personas piensan que la vacunación no es importante porque no tengo la enfermedad en el Perú. Pues, sin embargo, con los viajes entre tantos países y la facilidad para poder intercambiar con otras personas, pues contactos, conversaciones, comidas, nos pueden traer enfermedades que hemos visto con lo de la Candelaria. En la fiesta de Candelaria vino mucha gente de otros países que no estaban vacunados y trajeron pues sarampión, algo que no teníamos en el país. Así es, efectivamente. El año pasado culminamos con 42 casos de sarampión. El brote empezó por el Callao. Sabemos que por ahí está el puerto, está el aeropuerto, es la puerta de ingreso y realmente el Perú no puede tener más niños con estas enfermedades. El sarampión puede ser mortal y la polio puede dejar una discapacidad de por vida. Pudiendo prevenirla. Así es, y la única forma de prevención es a través de la vacunación. Y es por eso que estamos abocados en este trabajo fuertemente. En principio hemos estado en los colegios, algunos colegios todavía los seguimos visitando, pero todavía tenemos estos 10 días que nos queda y vamos a hacerlo trabajo entre los colegios y la vacunación casa a casa. O sea, tienen 10 días para 2 millones de niños. Para 2 millones de niños. Hemos avanzado 3 millones hasta la fecha, el reporte de hoy día. Todos los días ustedes los invito para que puedan revisar la data del Ministerio de Salud. Y todos los días empezamos el 1 de junio. 1 de junio. 1 de junio. Hasta el 30. Hasta el 30 de junio. Entonces tenemos, y la última oportunidad para los papitos, para que puedan llevar a sus hijos a vacunar, es este fin de semana, donde vamos a desplegar muchas brigadas de vacunación a nivel nacional. El Ministerio tiene 8.140 establecimientos de salud, pero este es un trabajo articulado, porque también lo hacemos con eSalud, con Fuerzas Armadas, con fuerzas policiales, que también tienen centros asistenciales de vacunación. Y todo el esfuerzo está sumado, porque además, no sé si conocerán, pero existe un decreto supremo que lo firmó el presidente de la República, declarando de interés nacional esta campaña de vacunación. Y es por eso que insistimos con los padres de familia para que lleguen a vacunar a sus hijos a los establecimientos de salud o nos permitan que sus hijos sean vacunados en las escuelas. La ministra de Educación también está ayudándonos fuertemente para poder hacer un trabajo articulado y proteger a nuestros niños, porque es lo principal. ¿Qué tal la recepción de los padres, ¿no?, con estas vacunas? Porque a veces tienen miedo, dicen, no, las vacunas del ministerio están contaminadas, no pueden traer consecuencias a nuestros hijos. Las vacunas las adquirimos a través del Fondo Rotatorio, que es la Organización Panamericana de la Salud. Por lo tanto, nuestras vacunas son seguras, son de calidad,
y sobre todo que son gratuitas. Aseguramos a todos los padres de familia que acudan y lleven a sus hijos a vacunar o esperen a las brigadas en sus casas para poder vacunarlos. No hay ninguna duda de las vacunas. Las vacunas han salvado millones de vidas. Gracias a ella hemos erradicado viruelas. Gracias a ella no tenemos sarampión desde después de 18 años, tuvimos los 42 casos. Y queremos que ahora que se nos vienen los Juegos Panamericanos, evitar que en ese flujo de mucha gente que va a venir y que en Europa ya se han confirmado 90.000 casos y que muchos países están sufriendo con casos de sarampión. Estados Unidos, por ejemplo. Así es, Estados Unidos, muy bien, como usted lo dice. Realmente el Perú no quiere tener eso. Y para no tener eso, los padres de familia deben acudir y deben estar seguros, porque las vacunas son seguras, nos salvan vidas y han comprobado muchos años que las vacunas es la mejor protección para nuestros hijos. Sí, muchas personas piensan, una idea equivocada, que dicen, mejor me pongo una vacuna particular, porque es mejor, porque esa vacuna particular tendrá otras cosas que no tiene la del ministerio. Así es. Pero sin embargo no saben que la del ministerio está totalmente asegurada y pasa por controles de calidad y muchas veces, y bueno, realmente es la misma que viene en la parte privada. Así es, Entonces doctor. acá es gratuita. Muchas personas no piensan que como somos sede de los Juegos Panamericanos y tantos otros eventos, va a venir gente que quizás no se ha vacunado por N razones y acá nos podrían traer la enfermedad obviamente sin querer y podríamos tener gente que no esté protegida. La vacunación es simple, fácil, no dura ni un minuto y nos protege para toda la vida. Esa es la verdad. Así es, muchas gracias, doctor. Efectivamente, nuestros niños menores de 5 años les estamos colocando sus 2 gotitas de polio más su vacuna de sarampión, papera y rubiola. Y para los chicos de 5 a 10 años, 11 meses, 29 días, que son los menores de 11 años, le estamos colocando su vacuna de sarampión y rubiola. Realmente los niños están mucho acercándose, los padres de familia también están muy motivados y preocupados, más bien insistimos con los médicos de la parte privada y del Estado también, que aseguren que una dosis de refuerzo o una dosis adicional en esta campaña es importante colocarse. Claro que sí. Y por eso este sábado y domingo vamos a estar trabajando casa por casa. Mariana, una pregunta que la gente se hace, una pregunta así muy candente, muy picante. ¿Tienes algún niño con un efecto secundario grave? Grave no hay, lo que hay es un efecto leve que es propio de la misma vacuna, que hay un dolor, hay un malestar. Después de unos 7 o 10 días puede cursar con unas ronchitas en el cuerpo, pero que de cada 1000 niños o de cada 1 millón de niños en 1 o 2 aparece. Así es. No, en realidad las vacunas salvan vidas y los padres de familia y la población en general debe estar segura que el Ministerio de Salud ofrece las mejores vacunas que se tienen en el mundo, ¿no? Tenemos una consulta, María Elena, sobre este tema, ¿no? Eva acaba de llamar, ¿no? Desde Magdalena. Dice, ¿por qué los adultos mayores no nos pueden vacunar contra sarampión, rubiola y polio? Tiene 75 años. Sí, efectivamente. Si ustedes recordarán, hace muchos años, cuando en el año 70 o 72, nuestros padres sí nos llevaban a vacunar. Y entonces nosotros los adultos, ahora en los brotes que han existido últimamente en los últimos años, no nos hemos enfermado. Porque ¿qué hacían? Los padres eran probablemente mucho más responsables que ahora, ¿no? Porque ahora hay muchos jóvenes, de padres jóvenes que queremos llamarle ahí un poco la atención porque ellos deben llevar a sus hijos a vacunar. Entonces, los mayores no tienen riesgos. Más no que, hay mucho más que riesgo. responsables, o no creo, María Elena, que hay esta corriente de los antivacunas, ¿no? Por ahí, de Sí, repente también podría hay unos grupos, pero que son muy mínimos en nuestro país. Pero No en el tenemos caso, mucho. Pero en el caso de los adultos mayores, vamos a la pregunta. Los concreta. adultos ¿Se mayores podrían no, vacunar? porque si recuerdas que hace muchos años nosotros ya tenemos entre los 30 hacia adelante, 40, 50, 60, el riesgo de ellos no hay, porque ellos fueron inmunizados en su momento. Y si vamos a ponernos en el caso extremo de que un adulto mayor no se vacunó. Solo cuando fue puede joven. ser vacunado en el caso que él tenga que viajar a otro país. Sí, le indicamos. 10 días antes de su viaje, es importante que se acerque a cualquiera de nuestros establecimientos de salud diciendo de que él se va a Europa o se va a otro país y nosotros le aplicamos la vacuna. Ajá. Solamente en esas situaciones. Sí, ahí van, usualmente, por ejemplo, en la parte de infectología, van al infectólogo, nos piden autorización
y le mandamos firmado Perfecto. para que lo vacunen. Así como lo menciona el doctor, es correcto. Ajá. Muy bien, Marilena, la cámara es tuya. Se nos acaba la entrevista, pero queremos que veas fijamente a nuestros televidentes y les digas por qué este fin de semana tienen que acudir a vacunarse. Bien, padres de familia, yo quiero invitarlos para que este fin de semana, este sábado y domingo, nos puedan acompañar porque vamos a estar las brigadas casa por casa. Algunos que no puedan estar en sus casas y salgan de paseo, por ejemplo, pueden acudir a los 8.000 establecimientos de salud que tiene el Ministerio de Salud o pueden acudir a los 367 establecimientos que tiene Salud o Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales. Es la última oportunidad. Niños y niñas vacunadas, futuro asegurado. Muy bien, ¿no? Y así como decíamos, ¿no? El mensaje, como dice, ¿no? María Elena, niñas y niños vacunados, futuro asegurado. ¿Y qué dice Las tú, Yoles? vacunas protegen a mis hijos para toda la vida. Importante que nos quede claro, ¿no? Bien, esos mensajes. Gracias. Muy bien, agradecemos a María Elena por haber estado en el programa. Ella es directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Ya lo saben, el mensaje ha quedado clarísimo, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a conversar sobre nuestro tema del día. Vamos a hablar de las temidas varices, ¿no? A veces pensamos que es solo un problema estético. ¿Esto realmente es así? ¿Puede traer consigo otros efectos un poco más peligrosos? Claro, podría haber trombosis, muchas cosas, pero vamos a averiguarlo un ratito. ¿No? Y luego también hoy tenemos la visita, ¿no? Regresa Jorge Cabrera aquí a la Junta Médica del CENSI, ¿no? Vamos a hablar de la salvia. ¿Tendrá algo que ver con las varices Lo veremos o no? más tardecito. A ver, ahora lo vamos a averiguar, que Me voy ya acomodando. Jorge está en camino. Bueno, mientras vamos a la mesa de la Junta Médica, tenemos ya una consulta. Vente solito. Diana Espinosa dice, las llamadas arañitas se vuelven varices con el tiempo. ¿Cuál es la causa de su aparición? ¿A qué especialista se debe acudir para tratarlas a tiempo? Bueno, la respuesta, por supuesto, la tiene nuestro invitado el día de hoy aquí a la Junta Médica, el doctor Luis Vega, cirujano cardiovascular del Hospital 2 de Mayo, a quien le damos una cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, Paola. Buenos días, doctor Leslie. Y buenos días a todos los espectadores. Esperando poder dilucidar alguna de las dudas que se pueda tener con respecto a esta patología. ¿No? Vamos con la pregunta que nos hacía la televidente, ¿no? Diana Espinosa dice, ¿las llamadas arañitas se vuelven varices con el tiempo? ¿Cuál es la causa de su aparición? Cuando hablamos de la enfermedad venosa crónica, tenemos que tener en cuenta que tiene causas modificables y no modificables. Tiene un alto componente hereditario, eso es importante de saber, y tiene componentes sobre todo en el tema del sexo. Por causas múltiples, tanto hormonales como físicas, se ve más problema de enfermedad venosa en mujeres, más que en hombres. Además, pacientes que tienen sobrepeso, índice de masa corporal por encima de lo normal, también están mayormente afectos a tener enfermedades venosas crónicas. Los que trabajan mucho tiempo de pie. Lógicamente, hay profesiones o personas que por su labor diaria tienen que estar permanentemente de pie por tiempos mayores a 2 horas o 3 horas, y eso genera todo un contexto fisiopatológico que al final termina en una consecuencia desagradable al paciente con dilatación venosa, insuficiencia venosa, hinchazón de piernas, ¿No? ¿verdad? Los policías, por ejemplo, incluso los cirujanos, ¿no? Como usted, que tienen una operación, imagínense, de 8, 9, 10, 12 horas. Neurocirujanos ahí. Por eso. Sí, justamente. Atendiendo a la respuesta del televidente que nos La dijo, televidente, ajá. así, de la televidente, las arañitas vasculares podrían contextualizar el llamado de atención o el primer paso en el contexto de una enfermedad venosa. Esto podría progresar, sin duda alguna que sí, y depende, como ya dije, de algunos factores que podríamos modificar, como el peso o no, como es el sexo, porque con eso no nacemos. ¿Qué hacer en ese caso? Veo una pregunta que me dice ahí y aprovecho para hacer hincapié en esto. El especialista que ve, diagnostica y que tiene mayor experiencia porque ve en el día a día estos pacientes, Paola, es el cirujano cardiovascular. El cirujano cardiovascular es el que se va a encargar de atender a los pacientes, ver sus enfermedades, ver sus signos, sus síntomas, y por tanto dar un mejor consejo en cuanto a una posibilidad diagnóstica y consecutivamente una terapia en estos pacientes, porque lo que lleva a la consulta de estos pacientes son las molestias y
seguramente podemos desarrollar a lo largo Así de la es. entrevista los síntomas que genera esta enfermedad, pero son Tenemos absolutamente tiempo y de sobra todavía. Algo para aclarar que el cirujano cardiovascular es el que ve las varices, no es porque es cirujano la va a operar de frente, es quien tiene que manejar las varices en cualquier momento porque son los especialistas en esa área. ¿Qué Porque son mucha las? gente dice cirujano, no, doctor, pues yo no me voy a operar. Ajá. Entonces no van al cirujano cardiovascular. Ellos son los especialistas, tienen el título de cirujano porque obviamente operan, pero se encargan de las varices y son quienes nos apoyan en ese sentido. Bien, las varices son venas inflamadas y retorcidas que se pueden ver bajo la superficie de la piel. ¿Existen estas varices internas y externas que la gente habla? Eh, Para hacerlo simple, las varices son dilataciones venosas anormales. Tenemos venas en todas las partes de nuestro cuerpo, pero son más las afectas las de los miembros o extremidades inferiores. Las venas, desde el punto de vista anatómico, pueden ser superficiales y profundas. Tienen dos sistemas naturalmente, con lo que cada uno nacemos. Y cualquiera de estos dos sistemas pueden verse afectos por la insuficiencia venosa en cualquiera de sus formas, ¿no? Cualquiera de sus severidades, leves, moderadas o severas. Y hay maneras de calificarlas. Comúnmente, y esto lo digo porque la gente piensa que son varices internas las que no se ven y las externas las que se ven. Bueno, es una clasificación un poco, digamos, coloquial, pero sí tiene que tener en cuenta el paciente o la persona que me escucha que tanto las venas profundas, que es el término médico, como las superficiales pueden estar afectadas. Y cuando las más profundas son, el riesgo de complicaciones es mayor y hay que estar atentos para poderlas tratar o prevenir lo más pronto posible. A ver, más cosas. Cualquier vena del cuerpo puede degenerar en una varice, aunque las más propensas a verse afectadas son las de las piernas, especialmente las de las pantorrillas. ¿De acuerdo? Claro que sí. En general, el 90%, 95% de los pacientes que vemos en la consulta externa vienen refiriendo un dolor, pesadez, incluso escozor, quemazón, que bien, cierto, puede estar asociado, ¿no?, a una imagen, una estética de venas eminentemente protruidas y principalmente en la altura de las piernas, ¿cierto? Ahí en las pantorrillas, en la parte del anterior o lateral de las piernas, en los casos más severos, incluso llegan a ser deformantes. Sí. Incluso en los casos más severos, cuando no se trata esto a tiempo, por la variedad de tratamientos que se pueden dar, pueden generar incluso úlceras que son de difícil cierre, de difícil curación y que podrían acompañar a una persona hasta por más de un año de vida sin poder tener una solución específica. Usted comentaba de esas varices que son como que ya las deformantes, ¿no? Yo conozco a una chica que era bastante joven, tenía 18 años, desde pequeña tuvo este problema, se sometió a varias cirugías, pero se le seguían formando, o sea, no lograba, digamos, a mantener las piernas sanas del todo. Mira, normalmente, lo dije al inicio de la entrevista, las mujeres son las más afectas en este tema de las varices. Buscar una causa en específica, por lo general la mayoría de los pacientes tienen, digamos, multifactores. Pero cuando la aparición de las varices es a muy temprana edad, nosotros, el mejor consejo que yo le podría dar a tu amiga es acudir a un especialista porque uno tiene que empezar a buscar causas más severas de insuficiencia venosa. Si una persona debuta a los 45 o 50 años, mujer, teniendo 2 o 3 hijos, bueno, es una patología muy frecuente que puede llevar, o es el paciente común. Pero si ya tiene 18 años, uno podría estar pensando en una enfermedad más congénita, hereditaria. No, ahora ya tiene como 30 y pico. Imagínese. Y tendría que estar pensando probablemente en alguna compresión anatómica, digamos, anormal con lo que haya nacido, de venas abdominales o alguna enfermedad más rara. Es más raro a los 18 años que aparezca una forma tan severa, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, en esa imagen es característico ver a una paciente. Es una paciente típica, mayor de 45 o 50 años, que haya tenido más de 2 o 3 hijos y que probablemente tenga mucho tiempo de pie o esté afectada por el sobrepeso. Es claramente eso. Ahora, algo que se relaciona mucho con las varices son las trombosis.
Las trombosis vienen a constituir, Paola, la complicación más severa o más grave de esta enfermedad, que es la insuficiencia venosa crónica. Y cuando ya se constituye la trombosis, esto ya se convierte en un cuadro más delicado porque son coágulos dentro de un vaso sanguíneo venoso y en el peor de los casos podría migrar hasta el pulmón y podría ser causa de muerte. De manera que esto tiene que ser manejado desde el principio y cuando comiencen a haber signos y síntomas de la enfermedad para que no se llegue a tanto, ¿cierto? Cuando tienes una varice, no es de una sola vena. Por lo general es el sistema venoso que del miembro inferior afectado conlleva a que todos los sistemas adyacentes, ya sean del sistema venoso profundo, perforante, se afecten consecutivamente. Claro. No solo es de uno, ¿cierto? Esa es la razón, quizás porque quizás le quitaron la vena a una paciente que tuvo una varices severas y siguió con los otros factores todavía presentes para que otras vuelvan a dilatarse más. Claro que sí, el tratamiento de las varices, de la insuficiencia venosa crónica, viene principalmente, tiene como objetivo reducir la sintomatología que genera una mala calidad de vida del paciente. Pero como tú bien lo has dicho, doctor, la predisposición genética, el sexo, la edad, son situaciones, y el peso, son situaciones que probablemente en el transcurso de los años no se puedan modificar. Y esa predisposición puede acompañar al paciente durante toda su vida. Y si no lleva el tratamiento adecuado, podría empeorar, ¿cierto? A ver, ¿qué es lo que provoca las varices? Sensación de pesadez en las piernas, calambres en muslos y pantorrillas, leve hinchazón de los tobillos, picazón también. ¿Está de acuerdo, doctor? Claro que sí, claro que sí. Y te digo más, probablemente cambios en la coloración de la piel, que se pone oscura, sobre todo en la región pretibial, y como ya lo mencioné anteriormente, hasta úlceras, heridas y de difícil curación, ¿no? Sí, ahí lo que tenemos también es que la piel se pone muy seca y eso pica. Y eso puede generar escamación también. Claro que sí. Lo que pasa es que en la insuficiencia venosa hay un término médico que se llama hipertensión venosa, consecuente a la incompetencia de las venas. Las venas se llenan de gran cantidad de sangre y no fluye la sangre, de manera que todo eso genera un complejo inflamatorio localizado en el miembro inferior y eso genera hinchazón, genera picazón, genera cambios de coloración, genera inflamación en el tejido celular subcutáneo que hace que se endurezca la piel, que se descame la piel y eso consecutivamente lleva pica. Y pica. Ahora vamos a repasar, ¿no?, cuáles son los síntomas, ¿no?, doctores, que podrían aparecer, ¿no? Hinchazón de la pierna, dolor de la pierna o pantorrilla, cambios de color, ¿no?, lo que decía el doctor, en la piel de las piernas o los tobillos, piel seca, irritada, escamosa, ¿no?, las llagas, también conocidas como úlceras cutáneas que no sanan fácilmente, engrosamiento y endurecimiento de la piel en las piernas y los tobillos. Claro que sí, ya lo habíamos comentado previamente y eso es consecutivo a todo el efecto de la enfermedad venosa, ¿cierto? Tenemos ya una consulta que nos ha llegado, ¿no?, una llamada telefónica. Zoila, ¿no?, llamó desde Surco, dice: me detectaron varices internas hace 2 años, tomo medicamentos, pero igual sigo sintiendo ardor. ¿Qué tratamiento debo seguir para calmar estos dolores? 74 años. Aprovecho esta pregunta para comentarle a la población, a los espectadores, para informarlos. En sí no hay ningún tratamiento vía oral o vía inyectable que uno pueda decir que cura definitivamente las varices. Eso tienen que tenerlo bien claro. Hay una serie de estudios multinacionales del extranjero que han demostrado entre una u otra medicina que pueden mejorar la sintomatología, principalmente de la hinchazón y del dolor fundamentalmente. No de la estética, ¿no? Eso ya tiene otro campo. Pero el tratamiento de las varices se fundamenta principalmente en la elastocompresión de los miembros inferiores. Es lo que más evidencia ha demostrado.
utilizar medias elastocompresivas. Y para que se lo indiquen principalmente tiene que ir a un cirujano cardiovascular, reitero. El cirujano cardiovascular estadificará la severidad de las varices y esta estadificación llevará consecuentemente un tratamiento adecuado, porque las medias elásticas tienen diversas presiones. Claro, es importante porque la gente compra medias sin ninguna recomendación. Indicación. Entonces, dice, me estoy poniendo esas medias que dicen que todo el mundo usa, pero a mí no me funciona, porque no ha visitado al especialista y obviamente pues no sabe qué tipo, qué talla y todo lo que tiene esta media que le va a servir muchísimo. Ahora, otra cosa, el doctor dijo algo importante, el tema estético. Hay personas que no van al médico, sino que van a estos centros de estética para que les traten las varices. Mira, Paola, ese es otro tema absolutamente importante. Las venas, que son las llamadas arañitas vasculares, que nosotros los médicos le llamamos telangiectasias, con facilidad podrían ser tratadas por un especialista cardiovascular con lo que se denomina escleroterapia. Pero hay que tener acá un punto muy importante y una advertencia a todos los pacientes que sufren de varices. Hay mucha práctica indiscriminada, no quiero particularizar, en donde esos productos pueden ser inoculados a venas principales. Y cuando eso sucede, es prácticamente una condena para el paciente, porque le quitas esa opción que luego seguramente vamos a hablar, de recuperación al paciente ante un procedimiento quirúrgico que es importante y que es lo que ha demostrado mucho efecto sobre los síntomas. Cuando inoculan estas sustancias sobre las venas principales, los troncos venosos principales, condenan al paciente a perpetuación de la sintomatología, úlceras más difícil de tratamiento, más dolor, más pesadez, más picazón, y ya le quitas esa opción de tratamiento que podía tener cuando posiblemente las venas eran vírgenes. Eso sin decirte que de repente esas sustancias podrían ser trombogénicas además, y esos trombos que se forman dentro de la vena podrían migrar al pulmón y en lo que inició o lo que se pensó como tratamiento, como solución a tu problema, se convirtió en una pesadilla futura. Claro. Te lo digo porque en la consulta siempre vienen pacientes después de 1 año, 2 años, posteriores al tratamiento con escleroterapia sobre venas principales y ya no hay mucho que ofrecerles y hay que tener mucho cuidado. Y algunos otros van directamente a la sala de emergencia porque tienen un coágulo en el pulmón. Okay, mucho cuidado entonces, porque a veces no, las mujeres lo que quieren es quitar lo visible, ¿no? Lo que se ven ahí como unos cablecitos parecen, ¿no? Pero no saben el trasfondo. Exactamente. ¿no? Por eso es importante acudir al médico, acudir donde el especialista. Les. Bien, tenemos de Facebook una pregunta de Mila que dice, ¿es perjudicial hacer ejercicio si se tiene varices? Tengo 52 años y cuando estoy mucho tiempo de pie, las varices sobresalen y siento caliente la zona. Lo sabremos esto después de unos mensajes. Ya volvemos. Vamos a la pausa, ya regresamos con muchísimo más aquí en la Junta Médica. Envíenos sus consultas. Vamos en vivo. Contentos nos ponemos aquí en la Junta Médica cuando viene a visitarnos Jorge Cabrera, biólogo del CENSI. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido de nuevo. Bienvenido nuevamente, Jorge. Gracias, doctor Leslie. Gracias, Paola. Hemos extrañado. Por la bienvenida. Yo también, sí. Hemos estado a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar recolectando plantas medicinales, que es parte del trabajo que visto con tu mochila. el CENSI hace. Así es. Entonces, ahí en las alturas también les hemos extrañado mucho a ustedes. Pero TV Perú llega a todo el país. Así es, sí. Lugares increíblemente alejados, siempre está TV Perú ahí acompañando a todos los que sintonizan, ¿no? Y más adelante Jorge nos va a contar qué es lo que han encontrado ahí, ¿no? Así es. Hoy hablamos de una planta que es tremendamente conocida, la sábila. La sábila y la salvia. Y la ¿no? salvia, ajá. Así es. En realidad son dos plantas muy interesantes que nos pueden ayudar en este tema de las varices, pero como bien ha dicho el doctor, no vamos a encontrar una planta que nos cure las varices. Eso sería engañarle a la población o simplemente crear falsas expectativas.
¿no? Lo que podemos observar aquí solamente son plantas que nos podrían ayudar de repente a poder calmar, ¿no es cierto?, en algo las molestias que estas varices nos puedan producir sin que nos puedan provocar un daño, como bien ha dicho el doctor. Así es, son plantas antiinflamatorias que nos pueden ayudar pues digamos, a ponerlas como emplasto en nuestras piernas y que no nos van a producir ningún daño, no van a tener ningún efecto dañino o provocar alguna herida, ¿no? Bueno, si nos colocamos en la parte del yodo de la sábila hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, sí, algunos refieren de que es una sustancia Ancha. sumamente, ¿no?, fuerte, pero lo que hay que hacer en realidad es remojarla y ya no habría ningún problema. La abrimos, ¿no? Sacamos el gel que tiene la sábila y con ese gel nos podemos untar las piernas, ¿no? Eso nos va a producir frescor, nos va a ayudar a desinflamar, sobre todo, ¿no es cierto?, algunas inflamaciones que podemos tener. Y la sábila es una planta sumamente estudiada, tiene ya, digamos, ha tenido rigor científico y académico sobre las propiedades antiinflamatorias que tiene, al igual que el llantén. Y en esta oportunidad también podemos hablar de una planta que la podemos ingerir. La salvia es una planta introducida que viene de España, de la zona mediterránea, y que también tiene ya estudios, también con propiedades antiinflamatorias, ¿no? Tiene efecto diurético, ayuda a eliminar líquidos, entre otras propiedades que podríamos obtener de la salvia, ¿no? Que no hay que confundir la salvia con la sábila, ¿no? Esta es una planta que pertenece a la familia Lamiaceae, que es una familia de plantas aromáticas, también usada como planta alimenticia, se come, ¿no? Es parte de los condimentos que se usan en la cocina. Claro, como el romero. Así es, y que en esta oportunidad, doctor Leslie, mire, hemos preparado una infusión, ¿no?, con un pequeño puñado de las hojas que nos puede ayudar a producir un efecto antiinflamatorio, ¿no?, en nuestro organismo. Igual esta planta, su uso es seguro, tiene estudios que nos pueden ayudar pues a usarla correctamente, ¿no? Para Paola en un rato para que te baje el frío. No, yo me voy a Así tomar es. ese té porque lo veo calientito y yo me estoy congelando aquí. Bueno, y aparte de las propiedades digestivas, ¿no? Entonces, eso es fenomenal. Y recordar, doctor Leslie, ya hemos hablado, recordará usted acerca del llantén. Claro. ¿No? Y las propiedades que el llantén tiene. Con el llantén podemos hacer también unos lavados, ¿no es cierto?, de las piernas, y eso nos va a ayudar también a producir un efecto de alivio y antiinflamatorio. Pero recalcamos, no nos va a curar de las varices. Así es. Tenemos que ir a un especialista, un médico, un profesional médico, que es la persona indicada que nos va a dar el tratamiento para poder tratar Porque esto, es lo ¿no? mismo decir sábila que aloe vera. Correcto. La sábila, digamos que es un nombre ¿Popular? común o popular. Aloe vera es el nombre científico, el nombre académico que los botánicos atribuyen siempre a las plantas, ¿no? Por ejemplo, Salvia officinalis es el nombre científico de la salvia, Plantago major es el nombre científico del llantén, Aloe vera es el nombre científico de la sábila, ¿no? Jorge, una pregunta. Aparte de ser antiinflamatorio, ¿qué otras propiedades tiene la sábila? Porque las personas agarran la sábila por todas partes que encuentran, Sí. lo ponen en el jugo, para la cabeza, ponen para el cáncer, para una herida, porque no pueden respirar bien, para todo lo utilizan. Tratamientos estéticos. Sí, estéticos. Así todo. es, a la sábila le atribuyen pues es como la panacea, ¿no? Claro. Se nos va a curar absolutamente todo. de todo. Bueno, lo que sabemos de la sábila es que es un gran antiinflamatorio. Eso sí. De hecho, si yo lo remojo de la noche a la mañana, puedo sacar el gel, ¿no?, o la babita que tiene, la puedo ingerir, por ejemplo, para algunos tratamientos de úlceras, porque tiene un buen efecto cicatrizante, también comprobado a partir de estudios ya académicos, ¿no? Pero de ahí a decir que nos podría curar del cáncer, yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Sí, hay que tener cuidado porque definitivamente, y es lo que Sensi siempre recomienda, usted va a usar plantas, bueno, úselas, pero converse con su médico. Claro. Ajá. Todas las plantas medicinales tienen la propiedad de ser coadyuvantes. Así es. Al tratamiento que está recibiendo, un apoyo más Así natural. es, nos pueden ayudar. Y decir más allá requiere pues de estudios Claro que sí. académicos, ¿no? No, nosotros jamás vamos a, por ejemplo, a desmerecer algunas plantas que nos podrían ayudar en tratamientos de algunas enfermedades, pero siempre sustentado en un conocimiento científico y académico. A ver, no vamos a ver qué opina nuestro médico en la Junta Médica, el doctor Vega,
¿no? Usted como cirujano cardiovascular, ¿recomendaría también la sábila o la salvia como parte del tratamiento para las varices? Sí, en realidad eh, todo tipo de tratamiento que ayude a disminuir de manera tópica seguramente la inflamación genera un alivio sintomático sobre la sintomatología de la varices. Decirles que hay algún estudio a nivel mundial específico con el tema de la sábila, no tengo conocimiento, creo que no existe, pero es bien conocido que las infusiones de plantas medicinales tienen actividad antiinflamatoria, así que de manera que en ese sentido podrían colaborar. No hay que dejar de lado también, lógicamente, como le dijo el doctor, que hay que acudir al especialista y podría ser un manejo coadyuvante a la terapia básica de las varices, que es la elastocompresión, y de acuerdo a cómo el cirujano su cirujano se lo pueda recomendar una cirugía. Claro que sí. Sí, porque, por ejemplo, lo que es varices tiene muchas causas y muchos factores de riesgo. Yo tengo, por ejemplo, cuando veo pacientes en la consulta, gente muy gordita, le dices, tiene que bajar de peso y te dice, no hay otra cosa más que hacer. O sea, no se preocupan en los factores que están promoviendo. Entonces, acá la idea es que estamos aprendiendo todos los miércoles, día a día, el uso correcto de nuestras plantas, que las tenemos por todas partes. Así que es. Son cómodas y obviamente tienen un efecto que para lo que sirven son perfectas. Así es, y sobre todo que las plantas medicinales son de fácil acceso para la población. Y agregar a eso que el Perú es un país mega diverso, ¿no? Estamos en el top 10 de biodiversidad en plantas y en animales. Y con diversidad de culturas que a través de los años, de manera ancestral, las han venido usando, probando, seguramente equivocándose, acertando. Y todo ese conocimiento nos podría ayudar, pero siempre con la asesoría del profesional médico, ¿no? Claro, pero Nosotros no nos no podemos saltar abusemos, eso. Jorge, de como son plantas de fácil acceso, vamos a tomar hasta de Así es, ¿no? Y solamente tratarnos con las plantas, eso siempre lo tratamos de recalcar aquí, ¿no? En la Junta. Así es, hacer un uso seguro de las plantas medicinales. Y responsable. Así es. Seguro y responsable. Ayer, Jorge, hablamos del vitiligo, ¿no? Una enfermedad autoinmune de la piel, y hicieron una pregunta bastante interesante, ¿no? Tú eres el experto aquí en el tema, ¿no? Hemos rescatado la pregunta para hacértela el día de hoy, aprovechando que estás aquí en el programa. Nos preguntaron por cepa caballo para Cepa tratar caballo. el vitiligo. Alto Quisca también le conocen, Juan Alonso. Es una planta Juan Alonso, ahí está. cuyo nombre científico es Santium spinosum, pero el género Santium es también sumamente amplio en el mundo. Y precisamente le ponen Santium, ¿no, doctor Leslie Paola? Porque tiñe de amarillo. Entonces, a partir de ese tinte es que en la India, por ejemplo, hacen algunos ensayos para el tema de vitiligo, ¿no? Pero como un tratamiento que ayuda a, no un tratamiento definitivo para poderlo curar. Entonces, estamos hablando sí de una planta que podría ayudarnos de repente como un tema de ayuda dentro de un tratamiento, pero definitivamente no nos va a curar el vitiligo, ¿no? Y eso Pero, hay que decir. ¿cómo es el uso de esa planta? ¿La tomas una Es- infusión, te la colocas directamente es en las hacer zonas un- afectadas? Es hacer un machacado de la planta y nosotros vamos a obtener un colorante amarillo. Y ¿no es eso es lo cierto? que se va a colocar. Y ese es el que se coloca, ¿no es cierto? En la piel, una aplicación tópica, es la manera de usar el Juan Alonso, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tiene que estar eso en la piel? No, eso uno se lo puede dejar y luego de un A que tiempo absorba. uno... Maquillaje. Así es, ¿no? Luego un tiempo uno se lava la cara y ya los compuestos tienen que haber sido absorbidos por la piel. Y en el caso de la sábila, si uno se lo quiere aplicar, por ejemplo, en el rostro, ¿cuánto tiempo debería tenerlo puesto? No, uno puede aplicárselo en el rostro, inclusive uno puede dormir, ¿no? Ahí la sábila en realidad no nos va a causar mayor daño, es una planta inocua, ¿no? Que no nos va a causar mayor daño, así que podría colocar en la cara, la babita se va a secar y podría dormir inclusive. con Tuve ella. una conocida, ¿no? Que se aplicó, bueno, no había remojado la sábila, entonces se aplicó con todo y el yodo y salió a la calle encima y era verano y se le quedaron, toda la cara se le iba manchada. Claro, esto cuando se remoja vemos el líquido rojo incluso, ¿no? En la mañana, acá podemos ver incluso que está Amarillo. exudando, ¿no es cierto? Esa coloración de tipo amarilla, entonces siempre hay que remojarlo.
Ajá, Tú lo cuidado. remojas del día anterior, Así es, toda la noche. lo sacas, lo enjuagas y ahí recién puedes hacer el corte. Correcto, aquí se parte generalmente, ¿no? La sábila, se remoja en un balde y se elimina ahí toda esta coloración amarillenta rojiza, ¿no? Se le sacan las espinas también, ¿no es cierto? Se parte aquí por la mitad y se raspa la baba, ¿no? El parénquima en realidad que está ahí El presente. gel. El gel, que lo así es. tenemos ahí. Muy bien, Jorge, ¿no? Como todos los miércoles, muchísimas gracias. Un placer tenerte, ¿no? Aquí en Aprendemos el estudio de la cada Junta. día más. Ajá. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Saludos. Así Saludos es. para el doctor Trujillo. Y al doctor Hans Vázquez El también, doctor Hans nuestro jefe también. institucional. Saludos a Hans. Muy bien, nos vamos a la pausa, pero antes tenemos otra consulta. Hay dos por responderles, si no, cuando vengamos, ¿no? Emilio llamó desde Bellavista y dice, tengo varices desde hace 5 años. Esto me genera picazón desde el talón hasta la rodilla. ¿A qué se debe este malestar? Se responde después del breve corte. Ya regresamos. Muy bien, vamos ya con varias consultas, ¿no? Las que habíamos leído antes de irnos a la pausa. Mila, doctor, de si es perjudicial hacer ejercicio si se tiene varices. Tengo 52 años y cuando estoy mucho tiempo de pie, las varices sobresalen y siento caliente la zona. Bueno, en realidad todo lo contrario. A la televidente Mila le digo que más bien el sedentarismo contribuye a una de las complicaciones más severas de un paciente con varices, que es la trombosis. De manera que hacer ejercicios, sobre todo aquellos que promuevan el desarrollo, la tonicidad de los músculos de la pierna o específicamente de la pantorrilla, eso mejorará de manera principal o de manera importante los síntomas de la varices. Así que sí es importante. ¿Qué ejercicios son los más recomendables? Por ejemplo, footing, spinning, Ajá. todo lo que mejore el tema de las pantorrillas. No así los que incrementen la presión intraabdominal de manera exagerada, ¿cierto? Porque todo lo que comprima el tema del flujo sanguíneo de las venas, por el contrario, va a empeorar la sintomatología de las varices. Luis, ¿y tendría que hacer sus ejercicios con medias medicadas? Mira, idealmente sí. Idealmente sí. Una vez que es medicada la media, usualmente nosotros indicamos el uso de las medias durante todo el día, de 8 de la mañana a 8 de la noche, dependiendo de la severidad, y por las noches dejarlas de utilizar. De manera que si en el día uno realiza una actividad física, idealmente sí. Pero sí, bueno, en todo caso es muy incómodo. Recuerda que la bomba muscular de las pantorrillas también genera un efecto beneficioso sobre el reflujo venoso, así que eso se podría variar dependiendo de cada paciente y dependiendo del consejo médico, ¿no? ¿Y a qué se debe que siente esa zona caliente? Porque dentro de las varices el problema es que la sangre que tiene que venir desde la pierna hasta el corazón, porque esa es la función normal, no regresa y más bien se retorna. Y cuando retorna se llena de mucha cantidad de sangre en las venas, eso genera que el líquido se fluya en los tejidos circundantes, genera una inflamación consecutiva a eso y es como cuando uno tiene fiebre, Claro. hace una inflamación, siente calentura, entonces tiene sensación de calentura por la inflamación que ha generado este problema. Ajá, vamos con la siguiente consulta. Emilio llamó desde Bellavista, tiene 75 años, dice, tengo varices desde hace 5, eso me genera picazón desde el talón hasta la rodilla. ¿A qué se debe este malestar? Bueno, al señor Emilio le respondo, le digo que es tanto los síntomas que usted tiene de picazón desde el talón hasta rodillas u otro que probablemente usted haya sentido como pesadez, como dolor o como algún cambio de coloración, se deben todo a lo que ya expliqué anteriormente. El reflujo de las venas, la dilatación de las venas, la hipertensión venosa y bueno, eso requiere, Emilio, que acudas prontamente a un cirujano cardiovascular que te evalúe
y que te puedan diagnosticar adecuadamente para darte un tratamiento. Quería aprovechar esta pregunta también para informarle a la gente que el mejor tratamiento que no implica mucho costo y más efectivo para hacer el diagnóstico de una insuficiencia venosa crónica en un grado moderado a severo es la ecografía Doppler. Y el que especialista que lo debería realizar, vuelvo a repetir, es lógicamente el cirujano cardiovascular, porque él es el que constantemente ve la evolución de los pacientes y puede hacer unidad clínica imagenológica con respecto a su paciente. Sobre todo, y esto lo recalco, porque es él el que le va a dar el mejor tratamiento que necesita cada paciente. Es importante que sepas, Paula, que el tratamiento de las varices depende de la severidad y es individual para cada paciente. Entonces, visitar por favor a su cirujano cardiovascular más cercano o el de mayor confianza para que les pueda dar un consejo adecuado. ¿Tú a este paciente le recomendarías usar cremas hidratantes? Y sí, ¿no? Una de las características de la insuficiencia venosa es que podría generar un efecto inflamatorio de la piel y esto podría llevar a descamación, deshidratación y podría ser beneficioso en cuanto a los síntomas. No más en cuanto a los síntomas sobre la piel, no así sobre cremas hidratantes para prevenir o curar el problema venoso, eso que quede bien claro, sino sobre las consecuencias de la insuficiencia venosa que se da sobre la piel. Ahora, ¿por qué es tan común que los adultos mayores tengan varices? Porque las insuficiencias venosas van de la mano con la edad y con la degeneración propia de las venas que se dan en la edad, ¿no? Como te decía al inicio, un paciente característico de insuficiencia venosa es una mujer de 50 a 60 años, que es donde comienza a florecer un poco más. Todos los tejidos por naturaleza van en disminución más para disminución de su función normal y así también de las varices, ¿no? Entonces los adultos mayores, por una cuestión lógica de paso de años, tendrían más propensión a hacer defectos sobre las venas. Claro, porque hemos visto que, ¿no?, que varios señores, no ya mayores de 60 años, nos han llamado. A ver. Graciela nos llamó por teléfono desde Trujillo, tiene 60 años, dice: mi tía de 72 años tiene varices, una se le reventó y se hizo un hueco en la pierna. Esto justamente son las úlceras varicosas. Le han indicado que mantenga reposo con la pierna en alto, pero cuando va al baño empieza a sangrar. ¿Qué tratamiento debe seguir para cicatrizar la herida? Bueno, el primero, como ya lo sigo mencionando, acudir a un cirujano cardiovascular para que estadifique la severidad de la enfermedad. Pero desde que ya uno ve que hay una herida consecutiva a una enfermedad venosa crónica, es el estadio mayor, es el estadio más severo. En este caso, las curaciones de las úlceras pueden ir de la mano de una curación normal, una curación con agua, jabón, antibióticos, si es que fuese necesario, pero el cirujano cardiovascular, luego de hacerle una ecografía Doppler, podría determinar si es que este paciente podría necesitar cirugía. Ojo, la cirugía, y aquí quiero hacer un hincapié también, que no hemos hablado esto previamente, uno de los tratamientos que mejores resultados ha dado sobre los pacientes que tienen insuficiencia venosa crónica del sistema superficial principalmente, es la cirugía. Y lógicamente hay una cirugía tradicional que es la fleboextracción de la vena con cirugía, bueno, con cortes de 2 centímetros, y actualmente también existe la ablación térmica por láser de las afenas o por radiofrecuencia. Esto también podría ser beneficioso en pacientes con insuficiencia venosa crónica del sistema superficial y que potencialmente están en el estadio más severo. Vuelvo a repetir, el tratamiento es individual para cada paciente y mi mejor consejo es que Graciela lleve a su tía a un cirujano cardiovascular. Claro, que no esté andando con ese agujero en la pierna. ¿Podría darse el caso de que alguien tenga sus varices pues sumamente tortuosas, sacar eso y colocarle un injerto de vena? Mira, la cirugía experimental es tan antigua como el problema de las varices. Si uno se pone a revisar el tema de cirugía en varices, han habido incluso cirujanos que se han animado a reconstruir las válvulas, eso ya es un tema más médico, pero ninguna de las cirugías fuera de la fleboextracción o la ablación por láser o por radiofrecuencia ha demostrado
ser eficaz o beneficios sobre los pacientes por recidiva, por ineficacia de la técnica operatoria, por mayor trauma de la misma cirugía, de manera que no hay nada probado. Entonces ya saben bien, cualquier persona que tenga varices tiene que ir al cirujano cardiovascular. Si tienen mucho miedo, vayan donde el médico internista que lo va a ayudar, le va a mandar su ecografía Doppler y de ahí van a mandar al cirujano vascular. Y si tiene alguna infección en la herida, estamos los infectólogos para apoyar. Doctor, mire lo que dice Carmen. Interesante lo que nos ha comentado con su llamada. Carmen llamó desde Lince, dice, soy del norte del Perú y allá dicen que aplicándose inyecciones y vendando las varices, estas desaparecen. Es cierto, en Lima me han recomendado operarme. ¿Debo hacerlo? Las varices me generan ardor en la pierna. Aprovecho esta pregunta nuevamente para recalcar y debo ser preciso y tajante. El tratamiento con inyecciones que se denomina escleroterapia podrían utilizarse solo y absolutamente solo en venas muy superficiales llamadas telangiectasias arañitas vasculares. El resto requieren una evaluación por el cirujano cardiovascular, un diagnóstico adecuado y la cirugía está absolutamente probada como mejoría de síntomas. No se dejen, por favor, inyectar alguno de estos tipos de soluciones sobre las venas principales. Si uno tiene problemas sobre las venas principales, es mejor la cirugía y definitivamente no sobre las venas principales. ¿Podrían poner la imagen anterior, por favor? Justamente creo que es las arañitas vasculares de que todo el mundo habla, ¿no? Ajá. Sí, En estas podríamos usar. claro. Por ejemplo, ese es un ejemplo claro de escleroterapia sobre venas absolutamente superficiales. La indicación en esas venas está clara, más no así en las venas principales, llámese, porque la mayoría de pacientes ya están relacionados, doctor, con el nombre, ¿no? Las venas afenas propiamente dichas, la safena mayor o la safena menor no deberían ser tratadas con este tipo de... Ahora, cuando dice que se vendan, ¿no? Digamos que de repente quieren imitar el funcionamiento de estas medias de Y- compresión. Lo que pasa es que la efectividad de la elastocompresión como terapia médica tiene directa relación con la presión que realizan. Entonces, cuando uno tiene una venda sin una presión previamente prefabricada, uno puede vendar más o puede vendar menos, ¿me entiende? Entonces, Puedo cuando vendar por vendar. exactamente. Entonces, es mejor o es preciso, o es una mejor terapia poder utilizar unas medias de acuerdo a la severidad de tu enfermedad con presiones ya previamente prefabricadas. Y eso te lo indica, vuelvo a repetir, un cirujano cardiovascular. Desde Arequipa, Andrea nos llama, ella tiene 35 años, dice, desde hace 5 meses padezco de trombofilia y también me detectaron síndrome antifosfolipídico. ¿Soy más propensa a tener varices? Creo que más a trombosis. Exactamente. Seguramente, probablemente un hematólogo podría definir un poco más precisamente algunas de estas enfermedades, pero estas son enfermedades protrombóticas, como usted lo ha comentado, y la trombosis es una enfermedad distinta a la insuficiencia venosa crónica, podría darse como complicación de la insuficiencia venosa crónica, y yo más bien le diría a Andrea que acuda a un hematólogo, porque posiblemente necesita algún otro tipo de terapia, llámese anticoagulación, llámese corticoterapia, etcétera, ¿no? Claro, en estas enfermedades que menciona nuestra televidente, son enfermedades que promueven formación de coágulos. Entonces, lo que sí puede promover es que se forme un coágulo en la pierna e irse hasta el pulmón, ¿no? Y hacer lo que se llama una trombosis, una vena pulmonar, lo que se llama la trombosis pulmonar, en la cual puede súbitamente quedarse sin aire, sin respiración, ¿no? Son diferentes a una varices, totalmente diferentes. Sí, es diferente, pero sí, para no desaprovechar la pregunta de Andrea y que se quede un poco tranquila, en este momento ella probablemente, si no tiene trombosis y está con un tratamiento adecuado, no va a tener insuficiencia venosa por estos problemas. Perfecto. Si es que más bien no se trata y forma en algún momento de su enfermedad un trombo, este trombo sí va a generar una lesión dentro de la vena y esa es otra de las causas secundarias de insuficiencia venosa. O sea, si no se trata y se forma el trombo, a la larga esa formación de trombo ya lesionó la vena y la vena sí va a sufrir una insuficiencia venosa ya después. Claro, hay que recalcarle a la señora que lo que debe hacer es seguir su tratamiento
para las enfermedades hematológicas que le han diagnosticado, y eso evitará pues las complicaciones propias de la enfermedad, ¿no? Cualquier persona con una enfermedad crónica, siguiendo su tratamiento, sus probabilidades de muchas cosas bajan enormemente. Muy bien, vamos con más consultas. Lidia, desde Arequipa, 35 años, tengo varices desde los 20 y ahora se me agudizó en la pierna derecha. A raíz de un accidente me dio celulitis aguda. ¿Me puede dar trombosis? Es interesante esa pregunta, ¿no? Hay una cierta relación entre las infecciones del tejido celular subcutáneo y como consecuencia que podrían generar trombosis. No es 100%, no es que a todas las personas que les da celulitis, que para que entienda la gente es una infección de la grasita debajo de la piel y luego de la piel que puede ser localizada en cualquier parte del cuerpo, en este caso de la pierna, no es que a todas les va a dar trombosis, no, definitivamente no. Pero sí hay un cierto riesgo, sobre todo también teniendo en cuenta que los pacientes que tienen celulitis miofibrosis hacen sedentarismo por el mismo dolor. Entonces, el sedentarismo asociado a la inflamación perivenosa podría generar trombosis también. Ahora, el tratamiento es antibiótico, se debe dar un especialista en el tema de la celulitis, pero no es específicamente el 100% relacionado a trombosis, ¿no? ¿Podríamos recomendarle a una persona adulta mayor que tiene que hacer ejercicio, caminar simplemente? Claro que sí. Mira, aprovecho a decirte, nosotros en el Hospital 2 de Mayo tenemos un aflujo importante de pacientes con insuficiencia venosa, casi 1.500 en lista de espera para cirugía, pero además hacemos cirugía cardíaca, ¿no? La cirugía cardíaca, tanto como la cirugía venosa, coinciden en el tema de los estilos de vida. Y los estilos de vida importantes para disminuir los factores de riesgo, tanto cardiovasculares como promover una mejor calidad de vida en un paciente con insuficiencia venosa, es, digamos, hacer por lo menos 2 a 3 horas, como lo indican todas las guías de los colegios americanos de cardiología europeos, 2 a 3 horas de una caminata, y eso va a mejorar considerablemente el estilo de vida en un paciente con enfermedad cardiovascular, que aproveché para comentártelo, Claro. o como para aumentar el tono de la bomba muscular que favorezca el retorno venoso. Yo siempre le digo a los pacientes, por ejemplo, si me voy a meter al gimnasio, pero tengo 70 años, le digo, pónganse sus zapatos más cómodos y camina al parque. Con alguien conversando tranquilamente a un ritmo constante, es un ejercicio adecuado. Sí, Simple, claro que cómodo y sí. barato. Claro que sí. Y mira, y ese consejo, solo siguiendo ese consejo, el paciente mejora considerablemente, porque aparte de que disminuye los factores de riesgo de la enfermedad, además promueve también una forma de recreación psicológica, y la parte psicológica es fundamental, usted sabe, sobre Que no estamos todo. acostumbrados a caminar, ¿no? Ahora como que ya poquito a poquito estamos acostumbrándonos a este hábito, ¿no? Pero antes no queríamos caminar para nada. Así es. A ver, estamos recibiendo bastantes consultas a través de las redes sociales, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, a los que día a día nos ven, nos escriben, nos llaman también, ¿no? Ahí están viendo, son las preguntas. Bueno, ya que nos han escrito hace un ratito, pero continuamos todavía recibiendo las consultas. Recuerden que estamos hasta las 11:30 de la mañana, así que hasta las 11:29 pueden seguir enviando sus preguntas. Vamos con otra, a ver, que nos ha mandado Brigitte. A ver, mi mamá tiene 60 años y se le ha reventado una varice. La herida es grande. ¿Qué me recomienda, doctor Vega? Bueno, y creo que se le dije, Doc, esto viene ya a ser la parte más severa de la enfermedad. Yo lo que te sugiero es que lleves a tu mamá inmediatamente a un cirujano cardiovascular para que inicie el tratamiento local, que es el de la curación de la úlcera en este caso, y posteriormente se haga un diagnóstico certero y te pueda dar tratamiento. Es una persona de 60 años con solo afección del sistema venoso superficial, probablemente el doctor indique una cirugía de safenectomía por el método que sea, curaciones consecutivas, controles consecutivos, elastocompresión, y en el transcurso de un tiempo que no puede ser menor, eso sí tienes que entenderlo, porque ya la úlcera ya es la parte casi más severa del complejo síntoma. Claro, pero ahí luchamos contra el tiempo. Una persona que está asegurada, que ya es un adulto mayor,
¿no? O sea, pide cita para que lo vea el cirujano y le dan de aquí a 3 meses. ¿Qué pasa con todo ese tiempo? Y sí, eso es un poco complicado, pero sí sucede eso y la calidad de vida es un poco mayor, probablemente lo puede llevar un servicio de urgencias para que traten el tema básicamente de la herida, porque en el servicio de urgencias entenderás, Paola, que no van a manejar el tema de fondo. Claro. Ajá. Van a manejar el tema de la herida, seguramente con curaciones, y luego tendrá que pasar posteriormente con Si cirugía. esta úlcera no se cura bien, ¿se puede infectar? Lógicamente que Ajá. sí, lógicamente que sí. Es ¿Podría una úlcera, agrandarse? es una herida. Ajá. Lo que pasa es que la úlcera viene relacionada con la insuficiencia venosa y es un círculo vicioso. Uno puede curar una úlcera y no es como curar una herida que uno se hace tras una caída que sigue un proceso de cicatrización natural. Esta úlcera se produce por la insuficiencia venosa y cuando uno tiene la úlcera y la cura y la cura y la cura, no va a cerrar porque la insuficiencia venosa continúa. Persiste, ajá. ¿Me entendió? Entonces, cuando la insuficiencia venosa continúa, no le das un tipo de tratamiento para la insuficiencia venosa, el sustrato que generó la herida va a seguir y es como que si uno tuviera una herida y alguien cada día te la estuviera lesionando y lesionando y lesionando. Nunca y no se va a curar, El Exactamente. antibiótico llega difícilmente a la zona. Ajá. Como dice exactamente el otro. Así que nada, a ponernos las pilas. Si vemos ahí, ¿no?, algún indicio, ya inmediatamente coger el teléfono y reservar nuestra cita, lo antes posible. Vamos a repasar rápidamente cuáles son los factores de riesgo, ¿no?, de las varices. La edad avanzada, ¿no? Hemos visto que muchas personas ya de la tercera edad nos han estado enviando sus consultas. Ser mujer, como decía, ¿no?, el doctor Vega. Nacer con válvulas defectuosas, la obesidad, el embarazo. Antecedentes de coágulos sanguíneos en las piernas, estar de pie o sentados por largos periodos, antecedentes familiares de venas varicosas y ahí podemos añadir también el uso de los tacones. Sí, ahora en El corte le pregunté al doctor. comercial me preguntaste eso. Ahora aprovecho esto para dar un consejo a todas las personas que ya tienen un diagnóstico definido de varices. Las prendas muy compresivas, no estamos hablando de la elastocompresión, sino estamos hablando de las prendas que son muy apretadas, que generan una obstrucción al flujo sanguíneo normal. Como los jeans, ¿no? Sus Por ejemplo, pitillos. el Juegan utilizar... segundo piso, brincan y ¡za! Con calzador lo metemos. Utilizarlo de manera frecuente Ajá. es más bien contraproducente. Utilizar calefactores como estufas de manera exagerada en pacientes con insuficiencia venosa va a ser más proclive a que los síntomas aparezcan de manera más florida. Es decir, no hay que estar acercando nada de calefacción ni algo muy caliente a las piernas, sobre todo lo digo por en esta etapa de frío, ¿cierto? Sí. Eso no es Justo ahí el calefactor. el calefactor. Poquito. Y Claro, para eso, calentar los pies y que vaya subiendo. y en el contexto de un paciente con insuficiencia venosa es el peor consejo porque la sintomatología va a ser mayor. Entonces, Ni bolsa de agua caliente tampoco, doctor. no, porque todo genera venodilatación. El tema de la temperatura aumentada genera venodilatación y si ya de por sí la enfermedad es una vena dilatada, esa la va a dilatar más, Ah, el interesante. flujo sanguíneo va a estar peor. Y el tema de los tacos, hay estudios interesantes en los que dices que los pacientes que tienen ya insuficiencia venosa, si utilizan tacos por encima de 3 centímetros, empeora la sintomatología también. No hay en pacientes que no sufren insuficiencia venosa una relación directa, pero sí he tenido la oportunidad en el día a día de la consulta externa de pacientes que más utilizan tacos y sobre todo que tienen mucho tiempo de pie, pueden desencadenar en una insuficiencia venosa crónica, ¿no? Me salvé entonces, porque antes estábamos revisando en el corte, ¿no?, a ver si tenía varices y el doctor me decía que no, que estaba bien. Todavía no dice. Me salvé si salvaron, si no mañana me revelaba otra vez. Es una pregunta para aprovechar. ¿El CIS cubre un tratamiento de varices? Mira, esto sí, el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento está cubierto por el Seguro Integral de Salud, tanto con ecografía Doppler como la cirugía. La cirugía que cubre por ejemplo, en mi hospital es la cirugía tradicional, la fleboextracción. Sí está cubierto el pre y el postoperatorio, ¿cierto? Perfecto. Entonces, Esa es la realidad. Entonces puede ir a cualquier establecimiento de salud si tiene CIS
y tiene varices, ahí se le va a atender tranquilamente. Es importante saberlo. A ver, Emilio, 70 años, ya nos llamó desde Surco. Bastantes varones nos están llamando el día de hoy, ¿no? Sufro de varices y me han indicado usar medias altas y elásticas para que las presione y no me duelan. ¿Son efectivas? ¿Cómo se deben usar? Buenas preguntas. Claro que sí, eso ya lo habíamos comentado con relativa frecuencia a lo largo de la mañana. Las medias deben utilizarse, lo voy a recalcar, de 8 de la mañana a 8 de la noche, por lo general todos los días, y retirárselas por las noches. Y en las noches tratar de descansar con las piernas elevadas por encima del nivel del corazón, unos 20 a 30 centímetros, para favorecer el retorno venoso y mejorar la sintomatología. Lo que sí no estoy seguro si Emilio ha recibido la indicación del cirujano, porque si él está en un estadio más avanzado de la enfermedad y ha comprado unas medias elastocompresivas con una compresión menor, de repente no va a ser útil las medias y él puede estar creyendo que no sirven de nada. Claro. Pero eso no es así, sino que de acuerdo a la severidad de tu enfermedad te indican la compresibilidad y eso va a generar resultados en el paciente. Ahora, estas medias van perdiendo elasticidad con el uso. Seguramente. O sea, no es que yo me las compre hoy y las voy a usar durante todo un año. Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos? Y depende, eso ya va a depender de las marcas que uno pueda utilizar, pero en promedio 6 meses, un año te pueden. ¿Sí? ¿Tanto? Yo pensaba que era menos tiempo, 3 meses, de 3 a 6 meses. Como entenderás, hay diferentes tipos de marcas y seguramente que hay algunas de mejor o peor calidad. Claro. ¿No? Bueno, entonces ya nos queda claro, ¿no? Y como decía el doctor, importante siempre, ¿no? Primero, acudir para que nos den la indicación médica y así poder comprar las medias que necesitamos, no cualquiera. Así es. De Trujillo nos llamó Lucy. Lucy dice, tengo 55 años y dice, ¿la warfarina puede incrementar las varices? Sufro de estas hace un año. La warfarina es un anticoagulante por vía oral y que tiene indicaciones precisas en enfermedades que son más proclives a los trombos. Hace 2 o 3 preguntas anteriores creo que nos comentaron de un par de enfermedades que posiblemente, no le puedo decir, tenga indicada la warfarina. No, más bien la warfarina no tiene ningún tipo de relación con la insuficiencia venosa crónica, con las varices, ni mucho menos. Más bien lo que sí previene es la formación de trombos y consecutivamente podría prevenir de manera secundaria una insuficiencia venosa más que estar relacionada con su presentación. Yo también quería aprovechar esa pregunta porque el uso de warfarina requiere también una supervisión. Mucha gente toma la misma dosis todo un año y no sabemos si está bien o está mal. Desafortunadamente hay ciertas comidas como cosas verdes, espinacas, que pueden bajar su funcionalidad de la warfarina. Cada vez que vaya a su control con el médico, van a chequear su TP-INR para saber que está en el rango exacto y pueda funcionar la warfarina, que tiene indicaciones precisas para algunas enfermedades. Muy bien, a ver, vamos con más consultas. Ya son las 11:13, doctor, qué rápido. Sí, Se nos pasa la hora. ¿Tenemos más preguntas o de momento no hemos recibido? Ahí está, a ver, Amelie dice, ¿las varices generan hinchazón de las piernas y tobillos? Claro que sí, claro que sí. Ese es uno de los pilares, incluso para iniciar tratamiento con mayor premura y dar mejor consejo para que este problema no se haga más severo cada vez más, ¿no? Bueno, realmente hay preguntas, ¿no?, que ya se van respondiendo durante el programa. Por ejemplo, este en concreto ya se respondió desde el inicio, pero como que la gente a veces se conecta después, entonces quiere hacer su pregunta, por eso no es que las volvemos a sacar. A ver, Sonia, ¿qué dice Sonia? Después del trabajo llego a casa con dolor de piernas, ya se me notan algunas venas y moretones. Quiero comprar medias, pero me preguntan, ¿de qué medida? ¿Cómo puedo saber la talla? Yendo al médico. Yendo al médico, cirujano cardiovascular. Vuelvo a repetir, la terapia es individualizada de acuerdo al grado de severidad de los pacientes, ¿no? Ahora, es importante que sepan los pacientes también, y lo quiero recalcar, que si bien es cierto la elastocompresión, y casi todas las preguntas vienen por la elastocompresión, es uno de los pilares del tratamiento, también tienen que, y espero que sea un mensaje en esta mañana, que la cirugía es una cirugía ambulatoria, es una cirugía no muy complicada, y ha demostrado también en los pacientes indicados para cirugía que podría mejorar de manera impresionante los síntomas. Entonces es algo que también tienen que consultar con su cirujano, pero no todo es elastocompresión, sino que también hay que valorar el tema de poder
ser usuarios de la cirugía en caso lo esté indicado. Una pregunta, Luis. ¿Cuántas personas de las que tú ves en la consulta cambian su estilo de vida? ¿Cuántas bajan de peso? Porque a mí me viene a la consulta gente con sobrepeso y le digo, si baja de peso va a mejorar. Y en la siguiente consulta está igualita o más de sobrepeso. Y sí, es lo que usted ha mencionado, doctor, es un tema ya de estilos de vida. La mayoría de la gente acá en el Perú está acostumbrada a comer rico, de manera que no se puede bajar de peso rápidamente. Y sí, veo pocas personas, pero el consejo principal es que si bajan de peso también los síntomas mejoran. Claro, un Así que montón mejoran. de manera considerable. Así que eso es un punto a tener en cuenta en las pacientes que sufran este mal. Ahora, aprovecho tu pregunta también para hacer hincapié. Por ejemplo, siempre me preguntan, doctor, ¿y qué tengo que comer o qué no tengo que comer con respecto a las varices? No hay ningún tipo de Dieta alimentos o dieta especial. Lo que sí, hay que entender que las varices es una enfermedad inflamatoria también. Entonces, todo lo que genere antiinflamación puede mejorar. Estoy hablando no de terapia médica, no estoy hablando de la terapia de alimentos. Por ejemplo, las frutas antioxidantes. Los cítricos, hay algunos estudios interesantes que han demostrado que disminuyen los radicales libres, disminuyen la inflamación, así que los cítricos es algo que yo siempre recomiendo a mis pacientes y posiblemente puedan ser utilizados, ¿no? Y podrían de alguna manera ayudarlos, ¿no? Claro. Naranjas, etcétera. Sí, acá las personas piensan, mucha gente, que si yo tengo varices, me curo la varices. No, tengo causas que han causado la varices, valga la redundancia. Entonces, esas causas son las que tenemos que mejorar y evitar para que éstas puedan seguir avanzando. Y el tratamiento que va a dar el médico es básicamente para mejorar los síntomas, pero usted nos ayuda un montón, bastante, mejorando esas causas que están provocando la varices. Más consultas. A ver, Gladys, llamó desde San Miguel. Tengo varices y practico natación con agua temperada. ¿Esto me puede generar embolia? La edad, Mira, no. 35 años. No tiene nada que ver. Más bien, si está practicando natación, eso va a generar, es una manera de tonificar la musculatura, eso te va a ayudar de las piernas y eso te va a ayudar más bien a que evites las embolias pulmonares consecutivas a trombosis, ¿no? Así que no Quizás tiene nada que ver. lo preguntó quizás por la parte de que está De la temperatura. temperada. Claro, como justo Calentita. comentamos, ¿no? Que si mantenemos las piernas cerca de algo, de un calefactor, Claro, ¿no? Esto se va a- cuando me refería al tema de la temperatura, es una temperatura por encima, o es una temperatura exagerada, Y que local. genera las estobas, y principalmente local, ¿no? En épocas de frío no es infrecuente, como le decía el doctor, utilizar cualquier tipo de calefacción en los miembros inferiores. Hay veces en la piscina estamos en movimiento. Y estás en movimiento, estás haciendo... Todo tu cuerpo estás- tiene la misma temperatura. Estás haciendo, y exactamente, y estás haciendo un deporte que te va a mejorar. A ver, más consultas. Carmen, 58 años, Huancayo. Me han detectado trombosis hace un año. ¿Qué tratamiento debo seguir? Bueno, Hace un año. sí. Mira, el tratamiento de la trombosis, que viene a ser la complicación de la insuficiencia venosa para el caso de hoy, porque la trombosis tiene muchas otras causas que no necesariamente son las varices, para que entienda la población. El diagnóstico brevemente también es ecográfico, debería acudir también a un cirujano cardiovascular para hacer la ecografía, pero el tratamiento tiene que ir de la mano de los signos y síntomas, pero usualmente es anticoagulación por 3 meses, usualmente son 3 meses, y después un seguimiento con tu médico. Ahora, recuerden, los pacientes que han tenido trombosis tienen que ir consecutivamente al cirujano cardiovascular a hacer por lo menos cada 6 meses o cada año un control ecográfico, porque después esto da paso a otro complejo de enfermedad un poquito más decadente de la calidad de vida, que se llama síndrome postrombótico. El síndrome postrombótico ya se constituye en una insuficiencia más severa de las venas profundas más bien, y esto ya genera un tema mayor. Entonces, yo le recomiendo a Carmen que acuda al cirujano cardiovascular. Si ya fue hace un año, probablemente el tratamiento de anticoagulación ya debe haber pasado, y solo tiene que continuar para ver si necesita algún tipo de otra terapia consecutiva al síndrome postrombótico, que es otro. Y que le digan cuáles son sus factores de riesgo a esa persona en particular para que los evite en el futuro. Lógicamente. Decimos que hay que tener cuidado con el agua muy caliente, no con los calefactores. Y si nos exponemos a un ambiente muy, muy frío,
Mira, más bien los ambientes fríos son beneficiosos para el tema de las varices, pero no sé si yo recomendaría a usted vaya a un lugar frío, o, digamos con el tema todo el problema infeccioso, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que un ambiente como de Lima en estos tiempos, la temperatura favorece a la mejoría de síntomas de los pacientes, pero digamos que no es que uno tenga que recomendar exclusivamente una temperatura extremadamente fría o muy fría para mejorar esto. Podría mejorar con elastocompresión, podría mejorar con ejercicio físico, con cirugía, etcétera, con todo lo que hemos venido hablando. Claro. Ahora, yo quisiera saber, ¿alguno tiene varices aquí en el estudio? ¿Tú, doctor, tienes? Yo no. Yo no tengo. Entonces, ¿por qué nos congelan aquí? Es por eso que nos ponen el aire demasiado frío, para que no nos dé varices. No, para evitar. Prevención ante todo. Silvia nos llamó desde Pueblo Libre, ya tiene 47 años y dice, las varices son hereditarias, mis suegros tienen varices bien pronunciadas. ¿Mis hijos también podrían tenerlas? Claro que sí, el componente hereditario es un factor bien conocido ya en el tema de las varices, así que si él ha tenido, yo recomiendo que sus hijos hagan un control anual o bianual con el cirujano cardiovascular para ir determinando, ir viendo si tiene factores de riesgo o si ya necesita hacer un estudio tipo ecografía Doppler para diagnóstico. A ver, más consultas. Consultas acá. ¿Tenemos más consultas o no? ¿Qué te dijeron eso? No, yo no entiendo. ¿Qué es ¿Qué es el flebólogo? Esa pregunta. ¿Qué es un flebólogo? Mira, en realidad en el Perú, te voy a responder con lo que mejor existe, ¿no? En el Perú existe la especialidad de cirugía de tórax y cardiovascular, que es la especialidad que está encargada de ver la patología quirúrgica, pulmonar, cardíaca y vascular. Entonces, el tema de los flebólogos personalmente no lo conozco. No hay una especialidad como tal. No existe la especialidad en el Perú, no sé si probablemente en otros países sí, pero acá en el Perú, eso sí, lo vengo recalcando, el que se encarga de ver toda la enfermedad vascular, ya sea de tipo arterial y venoso, es el cirujano cardiovascular. ¿Requiera o no requiera cirugía? ¿Requiere o no requiere cirugía, cierto? Quede claro esa parte. Muy bien. Humberto en el Facebook nos mandó una pregunta, dice, ¿la diabetes es factor de riesgo para las varices? Y no, la diabetes no tiene relación con las varices. La diabetes lo que tiene en relación es más con la enfermedad arterial, que es el otro componente vascular de las extremidades, ¿no? Pero específicamente con las varices no tiene relación. Claro, lo que hace más que nada la diabetes es malograr, entre comillas, arterias y venas y darnos más probabilidad de enfermedad, infarto miocardio, Exacto. infarto cerebral, todas estas enfermedades que son diferentes a lo que son varices. Vamos con más preguntas. A ver, Verónica. ¿Dónde Aparece está Verónica? Ahí está Verónica. También nos llamó, 56 años, desde San Miguel. Hace 7 tengo esclerodermia y fibrosis pulmonar. Fui al hospital y me diagnosticaron trombosis de vena profunda en la rodilla derecha, parte posterior. ¿Esto es perjudicial si tengo varices? Claro, ya lo veníamos comentando, ¿eh? Probablemente ella haya hecho una de las complicaciones de la insuficiencia venosa sin tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, y lógicamente que sí, porque cuando uno ya tiene insuficiencia venosa y se complica con trombosis, esto ya comienza a convertir en un círculo vicioso que una genera la otra y una genera la otra. Un consejo para Verónica es que tiene que acudir al especialista que más cercano le tenga para darle un tratamiento específico y esto no prosiga o no progrese, ¿no? Seguimos recibiendo las consultas todavía. Más consultas desde el Facebook. Kerly. ¿Es normal que las medias para varices causen dolor? Mira, algunas medias pueden ser más cómodas e incómodas para cada persona, pero eso es en el interactuar cotidiano con tu cirujano cardiovascular, uno le va comentando, me va mejor esto, me va mejor lo otro, y se pueden ir cambiando. Hay personas que sí les molesta mucho, hay otras personas que les molesta menos, eso es variable. No es normal, de manera que si ella está utilizando por indicación de su especialista, está experimentando dolor, debería volver con él para que se las cambie o pueda utilizar otra medida. De repente creció en peso y ya no le queda esa y se tiene que utilizar las otras. Está ajustando porque tiene una medida menor a la que tiene ahora. Seguimos con más consultas. A ver, la siguiente, por favor. Rubén.
A ver, dice, me operaron de varices en 2 oportunidades y me sacaron las venas. ¿Eso me podría causar insuficiencia venosa? Mira, más bien esa es la razón por la que lo operaron, ¿no? La insuficiencia venosa generó que el médico a cargo le propusiera la indicación de cirugía. Estoy casi seguro, 100% seguro que mejoró la sintomatología. Lo que sí tienen que entender es que la propensión del paciente que hizo varices permanece. Entonces, el alivio sintomático es considerable, pero podría ser que en el futuro, dependiendo de la cirugía que le realizaron, que no tengo claro cuál es, podría ser que genere algunas colaterales y eso, ¿no? Pero lógicamente que la sintomatología o signos después de la cirugía la mejoría es considerable. Claro, él ya tenía insuficiencia vascular y por eso fue la cirugía. Exactamente, no es al revés. Es al revés, ahí está. Vamos con la siguiente. A ver. Pamela, mi mamá de 97 años tuvo una úlcera varicosa curada en el tobillo, pero ahora se le está hinchando otra vez. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué debe hacer? Bueno, lo que tenemos que determinar es primero si tuvo una terapia para la úlcera, porque si nunca la tuvo para la insuficiencia venosa, para las venas, es lógico que se perpetúe, ¿no? Ya lo conversábamos previamente. Las heridas son por la insuficiencia venosa y si eso no se trató, la úlcera va a continuar. Muy bien, y vamos ya con la última consulta del día. Coralia dice, tengo varices desde los 20 años, ahora tengo 35. Estas se me agudizaron con los 2 embarazos. ¿Debo someterme a un examen para detectar una trombosis? Yo pienso que debe someterse a una ecografía Doppler para determinar el grado de severidad de estas varices. Es muy joven como para tener tantas varices como nos lo comenta, así que sería una paciente ideal como para, digamos, después de una evaluación poder de repente ampliar los estudios, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades como el síndrome compresivo ilíaco cava, hay síndrome de cascanueces, que son síndromes más raros que también podrían ser propensos a insuficiencias venosas. O sea, mientras más joven es la paciente, posiblemente tendríamos que estar pensando en otras enfermedades que generen insuficiencia venosa y tener otra atención. Claro, ahí lo que pasa es que el embarazo fue como una especie, entre comillas, bulto que comprimió las venas. Exacto. Por eso que se dilataron un poco más. Ahora sí, Leslie, la última. La última. La última, pero quedan como 20 todavía. ¿Qué tan efectivo es el uso del láser en las varices rojas? La ablación por láser está bien comprobada, así como la cirugía de safenectomía o fleboextracción de las venas en insuficiencias venosas del sistema superficial. Así que sí está... Para las arañitas sería. Las arañitas han demostrado efectividad en la parte estética de manera inmediata, pero también hay algunas personas, sobre todo las de tez oscura, donde se le queda remarcada cuando se utiliza para telangiectasias. Así que hay que valorar ese uso individualizado. Las personas de tez más clara, por el contrario, van un poco mejor, ¿no? Sí, mejor pronóstico. Sí, porque en las que son de tez más oscura, el láser queda como una especie de marca y a veces la solución por la que se buscó, que es básicamente estético, todo lo contrario. Peor que el efecto, ¿cierto? el efecto contrario. Sí. Muy bien, doctor, 11:29 de la mañana, las últimas recomendaciones que quisiera darle de repente a la audiencia, aunque creo que la recomendación básica ha quedado claro, ¿no? Vaya donde el cirujano cardiovascular. Sí, primeramente agradecido a ustedes por la invitación. Esta es una patología absolutamente frecuente. Qué bueno que se toque el tema para que la población esté más enterada y solo recomendarles, por favor, que a la hora de la toma de decisiones de buscar a los especialistas, busquen el adecuado para que la solución a sus síntomas sea el que ustedes esperan, porque eso es lo que es lo que creo que cada paciente desea, ¿no? Confiemos en nuestros médicos. Sí. Claro que sí, y sobre todo que el tratamiento va a ser individualizado y obviamente cada terapia va a depender del grado que estén estas varices, va a depender de la extensión que las mismas tienen, pero solamente el cirujano cardiovascular es el que le va a decir qué tratamiento debe de seguir y obviamente va a mejorar su calidad de vida. Muy bien.
Bien, nos vamos, 11:30 de la mañana. Muchísimas gracias por su preferencia. Mañana, como siempre, a las 10 estamos de regreso en sus pantallas. Chao. Chao.